Yo, el señor dragón. Capítulo 51. Viva Cthulhu. El mar se agitó y se agitó detrás del Neversnar. Un remolino de cientos de metros de diámetro se formó y pareció ahuecar el mar. En lugar de revelar los vibrantes y magníficos paisajes que se encontraban debajo del océano, el vórtice parecía devorar todo lo que se encontraba cerca en una espiral interminable de oscuridad. De las fauces del remolino surgieron varios tentáculos verdes que parecieron arañar el cielo. Cada uno de ellos exhalaba un líquido pegajoso que apestaba a podrido y goteaba sobre la nave. Monstruo. Monstruo. Rápido. Entren en la cabina. ¿Por qué se detuvo el barco? Date prisa y dirígete hacia otro lado. El monstruo se acerca. El caos reinaba en la cubierta y todos los marineros entraban en pánico. En el corazón de todos se despertaba un miedo desbordante y todas las mentes parecían derrumbarse ante la incredulidad de la situación. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Ha salido. El monstruo está mostrando su cuerpo. ¿Cómo es posible que exista algo así? Estoy soñando, ¿verdad? Por favor, 10 centavos que esto es un sueño, alguien murmuró. Se dio 2 bofetadas con la esperanza de despertar, pero el monstruo permaneció en su visión. El horizonte permaneció distorsionado. Al final, se tambaleó hacia la cabaña antes de gritar de terror absoluto. Del furioso remolino surgió una cabeza enorme, deforme y con forma de pulpo. La carne de su cráneo estaba cubierta de escamas negras y rezumaba el mismo líquido viscoso que cubría sus tentáculos. Mientras se elevaba, su cuerpo parecía retorcerse sobre sí mismo mientras sus tentáculos seguían apuntando hacia el cielo. Pensar que una criatura así existía en el medio del océano Pacífico. Dado el gran tamaño de la masa de agua, uno tenía que preguntarse qué tan grande sería este monstruo. En lugar de una criatura viviente propiamente dicha parecía una montaña de huesos rotos y carne podrida mezclada. Semejante figura parecía un producto abstracto de una mente humana retorcida. ¡Ah, monstruo! Te mataré. En medio del pánico, alguien sacó un rifle y disparó contra el monstruo. Cada bala se hundía en la piel de la criatura y subían a la superficie burbujas llenas de pus. Estos estallaron y liberaron el mismo líquido viscoso que los tentáculos. A pesar de esto, sin embargo, la monstruosa pulpoide no pareció agitarse más. La tripulación, por otro lado, cayó en un pánico aún mayor. La gente se volvió loca, gritaba de miedo, se reía por nada y se cubrían la cabeza de dolor ante ese terror indescriptible. En el camarote del capitán, el jefe del carguero gritó ansioso a su personal. ¿Qué diablos está pasando? Capitán, hemos perdido todas las señales y nuestro rumbo, es como si hubiéramos quedado aislados del resto del mundo. Un miembro de la tripulación gritó en pánico. Los punteros de los instrumentos que tenía frente a él se volvieron locos mientras la computadora mostraba una pantalla azul de muerte. El oficial de enlace tomó el micrófono y gritó con ansiedad. Aquí el transatlántico Neversnar, aquí el transatlántico Neversnar. Si nos pueden oír, por favor respondan. Por favor respondan. Cambió frenéticamente de longitud de onda, intentando encontrar un canal que funcionara, pero lo único que se oía en el audio era ruido estático. No pudieron contactar con nadie. El carguero estaba completamente aislado de toda forma de contacto. Esta fue también la razón por la que detuvieron de repente el carguero. Habían perdido la señal. Ni siquiera podían localizar su posición a través del GPS, por lo que no sabían a dónde ir. Si habían entrado accidentalmente en una peligrosa zona de desastre marítimo, entonces sus vidas estaban en manos del destino. De repente, un chirrido ensordecedor, que recordaba a alguien rasgando la pizarra con las uñas, desgarró el aire. La gente que estaba en el puente se tapó los oídos de inmediato. A través del estruendo, el capitán todavía podía distinguir el sonido de los gritos y los disparos en el exterior. Abrió la puerta de la cubierta y maldijo. Solo detuvimos el barco. ¿Por qué están haciendo tanto alboroto? Caminó hacia la cubierta, pero sus ojos se abrieron de par en par al ver al monstruo en la popa. Sintiendo que perdía la cordura, corrió de vuelta al puente, orinándose encima en el proceso. Capitán, no estamos seguros de nuestra posición en este momento. Si manejamos el barco precipitadamente, se desviará de su rumbo. Anuncios de Put Future. Encuentra la beca de doctorado de tus sueños para 2024. Encuentra la beca de doctorado de tus sueños para 2024. Anuncios de búsqueda. Cállate, cabrón. ¿No ves que el entorno ha cambiado? Hay un monstruo en la popa. Joder, zarpa rápido. El capitán deseaba poder sacar su pistola y apuntarle a su estúpido primer oficial. ¿Monstruo?
El primer oficial estaba un poco confundido, pero después de ver los ojos inyectados en sangre y la locura del capitán, no se atrevió a replicar y rápidamente puso en marcha el carguero. La enorme hélice giró y el carguero comenzó a moverse. El barco se mueve. El barco se mueve. Rápido, haz que se mueva más rápido. Debemos salir de aquí rápidamente. Y alejarnos de ese monstruo. Jesucristo, te lo juro, esta es la última vez que voy a salir al mar. Dejaré este trabajo cuando regrese. Este no es un trabajo para humanos. No lo es. Que le jodan a tu maldición de sirena. Ha aparecido un monstruo, un verdadero monstruo marino. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los monstruos existen de verdad. Primero fue un dragón, y ahora esto. Ja ja ja, me he vuelto loca. Acabo de imaginarme el cuadro abstracto de Picasso, me he vuelto loca de verdad. Las armas son inútiles contra esa cosa. Acabo de dispararle a 3 cargadores completos y no le pasó nada. Ni siquiera un tentáculo resultó herido. Necesitamos cañones. Necesitamos cañones de 400 milímetros. Necesitamos misiles Tomahawk. Necesitamos armas nucleares. Alguien con un arma estaba bailando como un loco, haciendo que todos se alejaran de él, por miedo a que les dispararan. ¿Estás bien? Un marinero que se escondía detrás de la multitud notó la mirada apagada de la persona que estaba a su lado. Su rostro estaba pálido y tenía la lengua colgando mientras murmuraba algo extraño hacia el monstruo. El marinero se acercó para escuchar, solo para oír palabras escalofriantes que salen de su boca. Yoa. Yoa. Tulu, Ftan. Yoa. Yoa. Tulu, Ftan. Fngluimglunaf tulurlieuganag Ftan. La fuente de este contenido N/O/V/el/B/N, capítulo 52. Terror indescriptible. La tripulación del Neversnar, arrastrada por la locura y el terror, estaba demasiado concentrada en el monstruo marino Lovecraftiano como para notar al dragón dorado que pulsaba en el mar detrás de ellos. Parece que las cosas fueron bien, con una risa satisfecha, Louie suspiró aliviado. Aprovechando los contactos y la posición del profesor Johnson, Louie había obtenido la información necesaria para interceptar el barco. Como académico distinguido, el anciano tenía en Estados Unidos un estatus análogo al de un profesor de la Universidad de Tsinghua en China. Esto significaba que tenía en su lista de contactos a numerosos grandes eruditos y capitanes de la industria. Siguiendo la teoría de los 6 grados de separación, un individuo tan eminente como el profesor Johnson ni siquiera necesitaba pasar por 5 personas antes de poder conseguir lo que quería. Bastaba con 1 o 2. Louie calculó que la población restante de Dragon City era de 100.000 personas. Alimentar a esa cantidad de personas sería difícil, especialmente si se trataba de una tarea continua. Incluso si intenta esconderse en algún lugar y controlar a alguien con acceso a la comida necesaria, sus movimientos serán fácilmente rastreables. Y, de todos los modos, probablemente llevaría mucho más tiempo del que le gustaría. Y así, finalmente, decidió secuestrar un carguero que transportaba granos en el medio del Océano Pacífico. También allí sería fácil ocultar sus huellas. Sin embargo, aunque hundir un gran buque era bastante fácil, secuestrar uno y robar su carga era un trabajo muy técnico, y Louie no poseía la experiencia necesaria para hacerlo. Si no tenía cuidado, perdería todos los alimentos que tanto le había costado conseguir. Louie había usado 2 hechizos de alto rango, laberinto e ilusión verdadera. Había pasado una cantidad significativa de tiempo pensando antes de elegirlos. Laberinto era un hechizo como su nombre indica. Podía crear un laberinto y torcer el espacio circundante. De esta manera, las partes atrapadas quedarían a merced del lanzador. Obtenga los niveles de prueba en No/V/Elvin. Calleom. Este hechizo se utilizaba habitualmente para atrapar a un enemigo o para proteger un tesoro importante. Como el espacio en sí estaba retorcido, cualquier hechizo de teletransportación sería ineficaz dentro del laberinto. Después de separar la nave del resto del mundo, todo lo que tenía que hacer era provocar el pánico entre la tripulación y hacer que saltaran de ella. Entonces tendría una nave con gran cantidad de alimentos y de alta calidad. El hechizo del laberinto parecía estar funcionando bien en el caso actual. El espacio en su interior se había retorcido y deformado, impidiendo la entrada de señales. Si los humanos desarrollaran tecnología de comunicación cuántica, podrían romper las ataduras del espacio, pero las ondas electromagnéticas no podrían hacerlo. Después de confinar la nave en el espacio, Louie usó el hechizo ilusión verdadera para crear un Cthulhu falso. Así es, el monstruo pulpo que la tripulación estaba viendo era de hecho una ilusión.
Su presencia era puramente ficticia, aunque hiperrealista. Gracias al hechizo, cualquier acción aplicada a la ilusión también se reflejaría correctamente. Si usara los poderes de un dragón semidios, y usara la tierra de los sueños esmeralda para convertir la ilusión en realidad, entonces podría crear un Cthulhu real. Louie había pensado en ello, pero era un desperdicio de su poder divino. Como solo necesitaba una buena ilusión, este Cthulhu le bastaba como actor. Cuando la información sobre la aparición del monstruo marino se difunde por todo el mundo, la atención mundial se desviaría de él. Además, si creara más monstruos para dar a los terrícolas la ilusión de que las criaturas míticas estaban renaciendo, entonces él, como dragón, sería solo una de las muchas criaturas míticas. Esto aumentaría su seguridad. Este era el plan de Louie para matar varios pájaros de un tiro. Louie siguió al carguero, que no pudo escapar del laberinto y solo pudo dar vueltas en el espacio. El aura de miedo de la corona del dominio estaba continuamente activada porque la ilusión de Cthulhu por sí sola no era suficiente para hacer que la gente se derrumbara por completo. Pero bajo el aura de miedo y el hechizo sugerencia de grupo, Louie hizo que los miembros de la tripulación experimentaran un terror indescriptible. Con la adición de la imagen distorsionada de un pulpo realmente grande, ninguna persona común podría resistirse. Sus mentes, oídos y visión fueron dominados, lo que les hizo pensar que Cthulhu realmente había aparecido. Ahora, el aterrador gran anciano estaba listo para llevarlos a su ciudad y convertirlos en sustento. ¡Corre! ¡Corre! Bajo el terror indescriptible, lo único que puedes hacer es salir corriendo. Louie siguió al Cthulhu, controlándolo para infligir un gran miedo a la tripulación. Al mismo tiempo, a unas decenas de millas náuticas del carguero, dos destructores estadounidenses realizaron una patrulla de rutina. Capitán, la señal de un carguero oceánico ha desaparecido repentinamente del radar. También han perdido contacto con nosotros. Un oficial de comunicaciones informó al capitán del destructor. El capitán frunció el ceño y dio una orden. Vayamos a la zona donde el carguero perdió la señal. Además, notifiquen al Gordon que avanza con nosotros. Sí, capitán. Capítulo 53. Preparación de misiles. El frenesí en el Neversnar aumentó a medida que la tripulación se volvía aún más frenética y enloquecida. Los marineros gritaban, maldecían, corrían y empujaban a todo y a todos los que podían. E incluso los más valientes de ellos habían cedido a la desesperación. Sin embargo, en medio de este pandemonio, un miembro de la tripulación mantuvo un mínimo de compostura. Temblaba en sus botas, sin duda, y solo con un esfuerzo sobrehumano logró ahogar un grito, pero no se rindió ante la niebla de terror que nublaba el barco. Este marinero, temblando pero decidido, agarró su teléfono y grabó en silencio lo que sucedía ante él. El monstruo Lovecraftiano fue capturado perfectamente en alta definición. Mientras publique este video en internet, definitivamente podré conseguir muchas visitas y suscriptores, debería poder ganar dinero con esto, ja. Nunca volveré a hacerme a la mar, da demasiado miedo aquí. Al decir esto, el hombre corpulento sollozó, pero su deseo de enriquecerse lo impulsó a seguir filmando. Como todos seguían obsesionados con el dragón del Amazonas, él creía que verlo también lo haría rico. Y necesitaba el dinero. Dentro del puente, el capitán del barco gritaba. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nos movemos? En ausencia de señales entrantes, el barco era como un ciego que vagaba por un bosque espeso. No tenían forma de determinar su rumbo y el inmenso peso del barco significaba que no podían determinar en qué dirección los empujaban las corrientes. Los monstruos pulpoides emitieron un agudo grito, lo que provocó una nueva ronda de lamentos por parte de la tripulación del Neversnar. Al observar el paisaje inmutable y distorsionado, el capitán recordó los paisajes horrorosos que había visto en muchas películas y videojuegos. Capitán, nuestro barco debería estar moviéndose, debería estarlo, pero no podemos escapar sin importar cómo nos movamos. Parece que estamos girando en el mismo lugar, o tal vez el océano se está moviendo con nosotros. El primer oficial también lloraba y le salían mocos de la nariz. Aunque su señal no podía llegar al mundo exterior, sí podían transmitir señales electrónicas al interior. Así, el primer oficial pudo observar la situación de la tripulación a través de las cámaras instaladas en la nave. Aunque no pudo ver al aterrador monstruo Lovecraftiano, sí pudo ver que los compañeros de tripulación estaban perdiendo la cordura. Los tentáculos del monstruo se arrastraron por el barco. Se deslizaron y pincharon cada superficie en la que aterrizaron, como si estuvieran sondeando el barco en busca de algo.
Mientras tanto, el resto de la tripulación había huido de la popa y se había apiñado alrededor de la proa del barco. Con cada segundo que pasaba, los tentáculos se acercaban y, lamentablemente, cada vez más marineros eran empujados hacia el océano a medida que la multitud intentaba comprimirse cada vez más hacia el frente. A este ritmo, los marineros probablemente se suicidarían antes de que el monstruo pudiera hacer algo. Abandonen la nave. El capitán respiró profundamente y apretó los dientes palabra por palabra. Sería el fin de su carrera abandonar su estatuto, pero eso sería mucho más preferible a su muerte real. Visir Nobel V/N. Calle, M para niveles de prueba, capitán, ¿tiene alguna utilidad abandonar el barco? ¿No es más seguro quedarse a bordo? El primer oficial se estremeció mientras replicaba. El capitán le dio una bofetada y le gritó. Idiota. Mira cuánta gente se cayó por la borda. Señalando los monitores que mostraban las distintas partes del barco, el capitán reprendió al pobre primer oficial. ¿No ves que el monstruo los ha ignorado por completo? Por alguna razón, solo le importa el carguero. Mierda. Si quieres quedarte, haz lo que quieras. Me voy de este maldito barco. Maldiciendo, el capitán corrió hacia la bodega del barco. El primer oficial se quedó atónito ante este comportamiento, pero pronto se recompuso. Espéreme, capitán. Espéreme. Justo cuando estaba a punto de correr tras el capitán, sintió un pinchazo en la conciencia. Se dio la vuelta y tomó el micrófono para los anuncios a todo el barco. Les habla el puente. El capitán ha dado permiso a la tripulación para abandonar el barco. Repito, tiene permiso para abandonar el barco. Diciendo esto, huyó rápidamente en la misma dirección que el capitán. Los tripulantes que oyeron el anuncio se quedaron paralizados. Muchos dudaban ante la idea de saltar a las profundidades. Pero un hombre astuto se apresuró a actuar. Se subió a una balsa inflable y ésta se dejó caer al mar con un chapoteo. Saltó a ella y comenzó a remar con fuerza para alejarla del carguero. En ese momento, la tripulación se dio cuenta de que el pulpo gigante no prestaba atención al único fugitivo. Además, esos tentáculos viscosos y grasientos se acercaban cada vez más a ellos. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara una carrera por los botes de goma que quedaban. Los marineros se empujaban unos a otros con un celo inhumano mientras luchaban por un lugar donde sobrevivir. Bastardos, apártense de mi camino. Yo llegué primero. Si te atreves a agarrarlo, te dispararé. La camaradería y la confianza que habían construido a lo largo de varios años de travesías se vieron inmediatamente desbaratadas en favor de unos instintos de supervivencia despiadados. Había balsas salvavidas de sobra para salvar a todos, pero la competencia por ellas rayaba en lo sangriento. Algunos compañeros de barco incluso nadaron hacia los botes que ya habían caído al agua. Esto está bien. Es mejor huir y dejarme todo el barco a mí, vemos si hay algún rezagado. No me culpes si te atrapo. Jejeje, el cuerpo de Louie estaba escondido bajo el agua. Vio felizmente a los marineros mientras huían. Pero pronto sus sentidos fueron atraídos hacia el este por dos grandes barcos. ¿HMM? ¿No son demasiado rápidos para reaccionar? Un poco irritado, nadó hacia los dos grandes barcos, que eran destructores enviados por la Marina estadounidense. En ese momento, la tripulación de ambos barcos se topó con el paisaje en mosaico que había visto el Neversnar. Hubo muchas exclamaciones de asombro al ver cómo el cielo y el mar se agitaban de forma antinatural. ¡Dios mío! ¿Qué demonios es esa cosa? Ahí, parece un monstruo. Es tan alto como una montaña. Todo el personal en alerta de combate de nivel 1. Capítulo 54. Gran anciano. Louie solo dudó un segundo antes de dirigirse hacia los dos destructores. Ese minúsculo retraso se debió a que no estaba seguro de si sus sistemas de sonar lo detectarían cuando nadara. Aunque era fuerte, su cuerpo no podía soportar el bombardeo de misiles. Y tampoco era lo suficientemente rápido para evadir la artillería supersónica. En vista de eso, decidió actuar con cautela. Se sumergió unos cientos de metros más en el océano. Dada la presión y su facilidad para maniobrar bajo el agua, sintió una renovada confianza en poder escapar si fuera necesario. Afortunadamente, los dos destructores no notaron en absoluto la llegada de Louie, sino que su atención se centró en el espacio borroso y distante. Louie se relajó y activó el hechizo aura de miedo y sacó 2 pergaminos mágicos más. Solo me quedan unos pocos pergaminos mágicos, suspiró, ahora solo puedo usar algunos hechizos de bajo rango. Estas cosas son realmente dolorosas de usar, es mejor si aprendo magia yo mismo más tarde.
Louie sintió un poco de arrepentimiento por usar sus propios pergaminos mágicos, pero no se podía evitar después de todo. Aunque podía incapacitar a uno de los destructores con su cañón de riel de dragón, el otro podía responder rápidamente y bombardearlo a cambio. Eso lo pondría en peligro y lo asociaría con el monstruo pulpo que había invocado. Déjate influenciar por la voluntad retorcida. Mientras tarareaba, Louie comenzó a activar los hechizos de tipo espiritual para influir en los oficiales del destructor. Los destructores modernos eran diferentes a los de la época de la guerra. Para ser más precisos, se los clasificaba como destructores de misiles y tenían un enorme poder de combate. A la orden del capitán, la escotilla del destructor se abrió y apareció un misil en su interior. Aunque los destructores modernos tenían un gran poder de combate, la guerra moderna era prácticamente una guerra de dinero. Si uno simplemente lo pensaba, un solo misil Tomahawk costaba hasta $1.000.000. Amplíe la imagen, ordenó el capitán. En una pantalla gigante dentro de la nave, la imagen del espacio borroso se amplió varias veces. Los espectadores pudieron distinguir la figura distorsionada de la entidad pulpoide dentro del caos. A pesar de que la imagen estaba muy borrosa y pixelada, las tripulaciones de los barcos sintieron que un poderoso terror se apoderaba de sus corazones. Era como si la mera visión del monstruo pudiera helarles los huesos. Cap, tengo un mal presentimiento sobre esto mismo. El capitán tragó saliva. A pesar de su exitosa carrera y su constante entrenamiento, no lograba mantener una actitud estoica frente a sus hombres. El capitán y sus hombres no eran conscientes de que estaban siendo afectados por el aura del miedo. Simplemente lo descartaron como una inquietud derivada del mero carácter siniestro del monstruo. Los humanos somos verdaderamente frágiles, el capitán suspiró. Investiguen el área que tenemos por delante. Era evidente que el espacio que tenían ante sí era anormal. Mientras el capitán estuviera cuerdo, no dejaría que el destructor entrara directamente en él. Los drones eran la mejor arma para esta tarea. Una escotilla se abrió en el costado de la nave. Un dron militar fue expulsado al aire y zumbaba mientras sus aspas lo iluminaban en el aire. Un piloto de dron apuntaba al dispositivo hacia el espacio distorsionado, y la gente en la sala de mando miraba la pantalla con caras tensas. TSHHHHHHH. Cuando el dron entró en contacto con el espacio distorsionado, la señal de vídeo se volvió borrosa y se volvió negra. El piloto del dron se volvió hacia el capitán y le dijo: «Hemos perdido contacto con el dron, señor». «Sí, puedo ver eso». El capitán tenía las manos a la espalda, sin dejar que los demás vieran sus manos temblorosas. Miró el mar detrás del cristal que tenía delante y murmuró: «Parece que el espacio distorsionado hace que las máquinas pierdan la señal. Esta debe ser la razón por la que perdimos la ubicación del otro barco. Es probable que esté en él. Además, ese monstruo sigue entrando en mi mente». Hizo una pausa por un momento. «¿Sabes en qué estoy pensando? El Triángulo de las Bermudas». Ante estas palabras la sala de mando quedó en silencio. Todas estas personas saben que el Triángulo de las Bermudas fue un engaño. En realidad, allí no ocurrió nada particularmente misterioso, pero la escena tenían que ante ellos les recordaron las muchas historias de ese lugar. Cuando se corre la voz sobre este lugar, este océano podría ser bautizado como el Océano Pacífico Misterioso. El capitán se rió para sí mismo. En ese momento, una voz en pánico se escuchó afuera de la sala de comando. Reportando. Adelante. ¿Qué pasa? El capitán frunció el ceño y gritó porque sentía que algo andaba mal. La puerta de la sala de mando se abrió. 2 soldados de la marina llevaban a un hombre inconsciente. Ambos sudaban y sus rostros reflejaban un vago miedo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se desmayó? Reportaje. Esta persona estaba parada en la cubierta y observaba al monstruo, y de repente gritó: «¡Salve, Cthulhu!». También tiene un gran interés en la mitología lovecraftiana. Era tan espeluznante que tuvimos que noquearlo. El soldado dijo, nervioso. El capitán no los culpó por noquear a sus camaradas, pero su expresión cambió mientras rugía. Ridículo. ¿Qué Cthulhu? ¿Me estás diciendo que los monstruos ficticios pueden cobrar vida ahora? Aunque el capitán rugió, el nombre Cthulhu le trajo pensamientos desagradables a su mente. ¿Alguien se ha puesto en contacto con el Pentágono? Sí, señor, pero nos dijeron que esperáramos. Este incidente es demasiado grave y requiere una consulta con el presidente y el secretario de Defensa. El corresponsal gritó con voz casi llorosa. Mami. No quiero ver a Cthulhu ni escuchar a Nyarlathotep.
Capítulo 55. Embiste el barco. Eran los 4 de la madrugada, para ser precisos, cuando despertaron bruscamente al presidente de los Estados Unidos. Poco después de levantarse, todavía estaba aturdido, pero se sentó en estado de alerta cuando un funcionario le comunicó los últimos acontecimientos en el Pacífico. El presidente frunció el ceño con frustración mientras esperaba la llegada de los miembros de su gabinete. La oficina oval estaba en silencio, salvo por el furioso golpeteo de sus dedos contra su escritorio de ébano, y los guardias que estaban a su lado no pudieron evitar tragar saliva ante la tensa atmósfera que reinaba mientras permanecían inquietos. Sus dedos se deslizaron hacia su teléfono inteligente mientras componía el tuit que pronto enviaría en su mente. No había nada de malo en brindarle al público un poco de información, ¿verdad? ¿De qué otra manera haría que Estados Unidos volviera a ser grande? Y además, su anciano corazón no podía soportar el peso de los secretos que ya conocía. Necesitaba algún tipo de liberación. ¿Alguna vez has visto Washington a las 4 de la mañana? Con este único tuit se sintió renovado. Recientemente se había enterado de que la revista Time lo había elegido como persona del año y eso lo hizo muy feliz. Poco después, el secretario de Defensa entró en la oficina con varias personas detrás de él. El presidente se incorporó de golpe al ver a los visitantes inesperados. Además de unos cuantos soldados, también había varios hombres mayores en la comitiva del secretario Johnson. Johnson comenzó sin que nadie se lo pidiera. Estas personas, señor, son biólogos, historiadores, eruditos religiosos, ocultistas y otros académicos distinguidos de las principales universidades de nuestro país. A pesar de la evidente emoción en sus ojos, había un rastro de somnolencia en todas sus expresiones. Sin embargo, ninguno de ellos renunciaría a esta oportunidad por nada del mundo. Pensar que podrían desvelar los misterios detrás de las criaturas míticas. Ninguno de ellos parecía nervioso frente al presidente. Tras un breve saludo, se sentaron y el secretario de Defensa comenzó su informe. El secretario Johnson ordenó concisamente a su subordinado que colocara una computadora portátil sobre la mesa. El sistema ascendió y se conectó rápidamente con el destructor en el Océano Pacífico. Al mirar la pantalla, pudieron ver el extraño fondo en forma de mosaico y al monstruo marino que había dentro. Todos empezaron a fruncir el ceño. El presidente miró al experto y le pidió su opinión sobre la criatura. Como los efectos del aura de miedo no podían cubrir distancias tan grandes, los expertos podían observar al monstruo sin perder la compostura. ¿Kraken del Mar del Norte? ¿Pecado de celos, Leviatán? ¿Calamar monstruo del folclore? Se plantearon varias hipótesis sobre su naturaleza. A medida que una cascada de monstruos míticos y legendarios de las profundidades marinas brotaba de cada una de sus bocas, para luego ser silenciados rápidamente, el presidente comenzó a irritarse por su indecisión. Parecía, en su perspectiva, que no se podía confiar en esas personas. Pero los expertos no pudieron evitarlo. Después de todo, dejando de lado la calidad de la imagen, que estaba distorsionada por el mosaico, ninguno de ellos había visto antes una criatura mítica en persona. Por lo tanto, sus deducciones no eran concluyentes y solo podían hablar sin parar. Se escuchó un golpe en la puerta. Una persona entró, identificada como el secretario Johnson, y salió a recibirlo. Le susurró algo al oído. Después de que la persona se fue, el secretario tosió levemente y se preparó para transmitir más información al grupo en la sala. Un soldado del barco parece haber sufrido una crisis nerviosa. Antes de desmayarse, no dejaba de gritar: «¡Salve, Cthulhu! ¡Salve Cthulhu!». Los expertos y el presidente se miraron entre sí, perplejos. No era que no supieran quién era Cthulhu, sino que semejante identidad les resultaba sumamente extraña. Un erudito religioso dijo: «Corríjanme si me equivoco, pero ¿no es Cthulhu una criatura ficticia creada por un novelista? Howard Phillips Lovecraft, creo. No tiene ninguna base en la mitología ni en el folclore. Para que una historia o mito se clasifique correctamente como historia mitológica, es necesario que tenga al menos unos cuantos siglos de antigüedad. A menudo, estas historias habían desaparecido de la conciencia pública antes de que se las registrara y conservara para la posteridad. La única razón por la que la gente lo hacía era por razones culturales o antropológicas y, en muchos casos, ni siquiera estas razones podían evitar la extinción de ciertas historias. Por otra parte, H.P. Lovecraft fue simplemente un novelista que vivió hace menos de un siglo. Su mito de Cthulhu no se alineaba adecuadamente con ningún relato mitológico conocido, por lo que difícilmente se lo tomó como un mito real.
El oficial y los hombres de Luz Barry dijeron que de alguna manera sintieron miedo en sus corazones. Sospechan que están mentalmente contaminados por el monstruo. El seguimiento del secretario de Defensa provocó que el lugar volviera a quedar en silencio. Esta descripción era demasiado similar a las cosas escritas en la novela. Al mismo tiempo, el secretario de Defensa hizo mostrar a sus subordinados imágenes captadas por el destructor desde el momento en que notó que algo extraño estaba sucediendo en el mar. Tal vez Lovecraft se inspiró en esta misma criatura. Es posible que lo haya visitado en sueños antes de transmitirle el conocimiento de su forma, añadió un ocultista. El presidente consideró que esta hipótesis era acertada. Un folclorista nervioso dijo, es posible que así sea. De hecho, existe una explicación en el mito de Cthulhu. Hay un dicho que dice que el arte es un subproducto de la locura que proviene de los demonios. Tal vez Lovecraft se dio cuenta de la locura de Cthulhu y creó una serie de historias ficticias sobre ella. Es decir, esas historias son un subproducto de la contaminación de su espíritu por Cthulhu. Esta declaración desencadenó una oleada de debates e intercambios de ideas mientras los expertos empezaron a conversar. Cthulhu es conocido como el gran soñador y el gran anciano. Probablemente no existían leyendas sobre Cthulhu antes de que Lovecraft escribiera la novela. Eso podría deberse a que estaba sumido en un profundo sueño. Es decir, hasta hace 100 años, cuando el monstruo se despertó por alguna razón y dejó escapar su locura, que luego fue recogida por Lovecraft. Aquí dice que el destructor envió un dron, pero perdió la señal en el momento en que entró. ¿Podría ser este espacio la ciudad perdida, R'lyeh? Se ha registrado que se encuentra en el fondo del Pacífico, pero debido a que a veces se rompe el sello, aparece en la superficie. Esto parece ser similar a la situación actual. Observa atentamente la imagen. En la descripción de Lovecraft, Cthulhu es un monstruo que parece un pulpo. Aunque la imagen no es lo suficientemente clara, ¿no parece un tentáculo? La apariencia general también parece cefalópoda. Los expertos se mostraron entusiasmados con las discusiones que mantenían. Parecían expertos disfrazados de Cthulhu, pero había algo en común entre todos ellos. Todos creían que ese monstruo era realmente Cthulhu. El secretario de Defensa interrumpió a los expertos y se dirigió al presidente. Señor presidente, el capitán de Luz Barry dice que sus misiles están listos, ¿deberían disparar? Las miradas de todos los expertos se posaron en el presidente, presionándolo y obligándolo a limpiarse la frente. Se rió secamente y dijo en voz baja. No he leído ninguna novela de Lovecraft antes. Quiero saber, ¿Cthulhu apareció alguna vez en la Tierra? ¿Y cómo lidió la gente con eso? Lee los últimos capítulos en No, V, E, L, Bin /calle o /M only. Terminó siendo golpeado por un barco, dijo casualmente un experto. Entonces, ¿podemos pedirle a Luz Barry que lo envista? Preguntó el presidente con cautela. El secretario de Defensa y los expertos se quedaron sin palabras. El presidente realmente creyó en esta tontería. ¿Cómo podía este dios maligno tener miedo de ser alcanzado por un barco? Si realmente ordenó a Luz Barry que embistiera al monstruo, entonces Luz Barry también se atrevería a enviar misiles a la Casa Blanca. El presidente sabía que había hecho una pregunta estúpida y sonriendo sarcásticamente con la cara llena de nudos. ¿Lanzar el misil o no? Capítulo 56. ¿Destructores estadounidenses en retirada lanzar el misil o no lanzar el misil? Con solo dos opciones, la cuestión parecía bastante sencilla, pero para el presidente, este era quizás el dilema más difícil al que se había enfrentado en su mandato. Al fin y al cabo, ¿quién podría saber cuáles serían las consecuencias de semejante acción? A pesar de sus inmensos poderes militaristas, Estados Unidos no fue tan estúpido como para disparar misiles Tomahawk ante cada uno de los problemas que enfrentó. Todos los capítulos de Occidente en No/Belvi/N/. ¿Cómo se atrevieron a armar alboroto en casi cualquier lugar de la Tierra debido a sus avanzados sistemas de inteligencia? Si alguna vez deseaban hacer un movimiento sobre un objetivo determinado, solo lo harían después de una intensa investigación y estudio no solo del objetivo acciones, sino también de las posibles consecuencias de sus. Por lo tanto, como no tenía un conocimiento adecuado de la extraña criatura de la imagen, el presidente no podía actuar imprudentemente. ¿Eran sus armas lo suficientemente poderosas? ¿Cuánto daño podría causar un solo misil a entidad semejante? ¿Y si los misiles perdían el control en el momento en que entraban en el dominio distorsionado, tal como le había pasado al dron? ¿Y esa cosa era realmente un dios maligno? Si el misil hubiera sido inútil, habrían provocado a una entidad poderosa que no habría obtenido nada a cambio, salvo su ira.
En ese caso, la criatura probablemente tomaría represalias de alguna manera, y nadie podría adivinar los horrores que desataría sobre su pueblo. Como el funcionario de más alto rango de la nación, el presidente no deseaba que se convirtiera en un campo de batalla para una guerra contra seres extraños. Si es posible, preferirían que el monstruo fuera a Japón, la tierra donde se transmiten programas y películas extrañas. A pesar de los poderes a su disposición, no pudo evitar sentir miedo a lo desconocido. Después de todo, era posible que la criatura se hubiera despertado solo para buscar comida. Después de comer hasta saciarse, podría volver a dormirse. El presidente esperaba que se produjera una situación tan conveniente. Además, el lugar donde había aparecido el dios maligno estaba más cerca de Asia y Australia. Incluso si quisiera atacar, debería atacar primero Asia o Australia. De esta manera, los Estados Unidos de América podrían recopilar información detallada sobre sus habilidades. Cuanto más pensaba en ello el presidente, más cómodo se sentía con la idea de no actuar contra la criatura. Si se hubiera estado dirigiendo directamente hacia territorio estadounidense, habría lanzado el ataque de inmediato, pero ahora, como estaba más cerca de Asia y Australia, provocarla no sería la medida óptima. El presidente, tosiendo, anunció su decisión. Según la información que tenemos, es probable que se encuentren en la llamada ciudad de R'lyeh. Si la atacamos en este momento, probablemente implicaríamos a nuestros ciudadanos en las consecuencias. El secretario de Estado bajó la cabeza. Por supuesto, sabía que se trataba de una excusa del presidente. Si todavía hubiera ciudadanos estadounidenses dentro de esa zona extraña, habrían muerto hace mucho tiempo. Pero el secretario de Defensa consideró que la decisión del presidente era correcta. Estados Unidos de América no debía lanzar un ataque precipitado. ¿Por qué ponerse en peligro mientras otros países observaban el espectáculo desde atrás? Si tuvieran que atacar a este monstruo, primero arrastrarían también a otros países. Pensando así, pensó que esos aliados debían abastecer a Estados Unidos, o para ser más precisos, pagar los gastos militares. Ahora que la situación internacional estaba bastante mal con tantos monstruos apareciendo, los gastos militares del año también debían aumentar en un 25%. Justo cuando el presidente y el secretario de Defensa pensaban en esto, el Usnardi de repente disparó un misil. Todos los presentes en la sala vieron el vídeo con cara de estupefacción. Cuando el misil voló por los aires, el presidente se puso de pie furioso y golpeó la mesa. ¿Qué demonios? ¿Quién les dio la orden de disparar? El corazón del presidente se heló. ¿Se estarían rebelando contra él las fuerzas navales? ¿Cómo se atreven a lanzar misiles sin órdenes? Si algo sucediera, el presidente tendría que asumir la culpa. El secretario de Defensa también pensaba lo mismo. Se informa de una emergencia a bordo del Usbarry. El capitán, el comandante Lewis, de repente se volvió loco y presionó el botón de lanzamiento de misiles. Se disparó un misil Tomahawk. El coronel Lewis ha sido inmovilizado temporalmente. ¿A dónde fue el misil? El secretario de Defensa preguntó apresuradamente porque el misil no entró en la imagen de la ciudad de R'lyeh en absoluto, lo que significa que el misil que fue disparado no estaba dirigido al monstruo. Por favor, no seas un país diferente. Rezó. El misil Tomahawk tenía un alcance de 1600 kilómetros. En su posición actual podrían disparar directamente a territorio australiano. El misil fue disparado contra el US Gordon, que estaba en la misma misión que el Barry. Al enterarse de que en realidad había disparado contra fuerzas amigas, el secretario de Defensa se sintió aliviado. ¿Cuáles son los daños? No hay daños en el sistema mecánico del Gordon. Sin embargo, todavía se están realizando evaluaciones. Hundir un destructor era extremadamente difícil. Estados Unidos experimentó con el uso de misiles antiaéreos para destruir barcos. A partir de los resultados, se aseguró que se necesitaban al menos 5 misiles estándar para aniquilar adecuadamente un destructor. Si se usaban menos, no se hundiría. Por lo tanto, disparar un misil contra un destructor no tenía sentido. Dicho esto, las bajas de personal pueden haber sido significativas. Rápido, rápido. Saquen a Gordon y Barry del área. El secretario de Defensa reaccionó rápidamente y dio sus órdenes apresuradamente. En ese momento, incluso pudieron oír al capitán de Luz Gordon maldecir: voy a hacer que ese cabrón de Lewis sea juzgado por un tribunal militar. Maldito Lewis, voy a hacerle pagar por ello. Cuando se atendió la emergencia, todos en la oficina se miraron entre sí. Esto podría ser el poder del dios maligno para influir en los corazones de las personas.
En la mitología de Cthulhu, hay más personas que se volvieron locas que las que murieron. Un experto lo dijo secamente. El presidente y el secretario de Defensa asintieron fuertemente con la cabeza. Esto era simplemente demasiado aterrador. El horror de que les torcieran la voluntad era más aterrador que el de que les dispararan con cañones. No podía hacer mucho contra los terrores mentales. Pongamos en marcha nuestro nuevo departamento especial. Además, busquemos expertos en mitología lovecraftiana. Quiero saber qué otros posibles monstruos podrían aparecer en nuestro planeta. El presidente habló en tono pesado. En las aguas del Pacífico, Louie se sintió aliviado al ver a los destructores desde la mayor velocidad. Al final pudo recoger su botón sin ninguna perturbación. Capítulo 57. Salvando la ciudad dragón. Si bien la tecnología de la Tierra no tenía la imprevisibilidad y flexibilidad de la magia de Sansoliel, subestimarla sería extremadamente tonto. Las armas de la Tierra en particular eran extremadamente potentes. Combinadas con la crueldad y el ingenio humano, estas armas podrían desatar una destrucción en escalas casi imposibles. El cañón de riel de Louie estaba basado en una de estas armas y era tan fuerte como un poderoso hechizo legendario en Sansoliel. En Sansoliel, los magos de rango legendario debían realizar innumerables preparativos e invertir importantes recursos para lanzar un solo hechizo legendario. Además, había un número limitado de magos de rango legendario en el mundo. Después de lanzar una magia tan destructiva, tendrían que descansar antes de poder hacerlo de nuevo. Por otro lado, la tecnología solo requerirá que uno domine sus principios. Mientras pudieran permitírselo, podrían disparar armas comparables a hechizos legendarios casi continuamente, lo que era imposible para un mago de rango legendario. El poder destructivo de la tecnología de la Tierra, que se basaba en la ciencia, era absolutamente increíble para aquellos bárbaros del mundo de Sansoliel. Si los dioses no aparecían y dejaban que la civilización de la Tierra se involucrara en una guerra total con Sansoliel, entonces Sansoliel perdería definitivamente. Los dioses eran el factor externo en todo esto. Eran tan increíbles que la civilización de la Tierra no sería su oponente en absoluto. Incluso la civilización terrestre apenas podía resistirlos. El hechizo laberinto de Louie era solo un hechizo de alto rango, no un hechizo legendario. El propio Louie no podía garantizar cuánto daño podría soportar. Tal vez podría bloquear 2 misiles, pero si los Estados Unidos de América hicieran todo lo posible y dispararan cientos de misiles, entonces el hechizo laberinto definitivamente sería destruido. Ahora estaba haciendo todo lo que podía por la comida del carguero. Si se hundía, sus planos se verían frustrados y toda su teatralidad quedaría en nada. Además, el mundo aprendería más sobre los límites de la magia y los países podrían ganar más confianza para derrotar a las criaturas míticas. Aunque no sería un golpe mortal, a largo plazo sería muy malo para Louie. Lo que Louie quería más que nada era preservar el misterio asociado con la magia y hacer que los terrícolas sintieran que era algo muy alejado de la comprensión y la interacción científica. De esta manera, podrían mantener aprensivos y deliberados en sus movimientos, ampliando así su rango de movimiento en la Tierra. A juzgar por la situación, Louie había tenido éxito. Los Estados Unidos de América se habían asustado por su engaño. Visite Novelbin. Zeon. Para obtener actualizaciones si un destructor o un submarino quería lanzar un misil, no era tan sencillo como pulsar un botón. Se necesitaban instrucciones de los superiores y de un número de personal clave para abrir la esclusa. El capitán por sí solo no tenía el poder de lanzar armas a voluntad. Entonces, Louie había usado el hechizo dominar humano para controlar al capitán del barco desde el fondo del mar. Su intención era solicitar instrucciones a los Estados Unidos de América y luego fingir que estaba loco para asustar al ejército estadounidense. Pero no esperaba que el capitán ya hubiera solicitado permiso para lanzar los misiles. Incluso estaba desbloqueado para que él lo usara. Con solo presionar un botón, podía disparar una ráfaga tras otra de proyectiles incendiarios. Esta fue una gran oportunidad para él, especialmente cuando notó que el misil no podía apuntar a nada dentro del laberinto, por lo que cambió aleatoriamente el objetivo del misil y lo lanzó mientras nadie le prestaba atención. Aunque el capitán fue rápidamente controlado por otros oficiales, por casualidad el misil alcanzó a fuerzas amigas, lo que asustó tanto a los líderes estadounidenses que ordenaron una retirada apresurada de los destructores para evitar más problemas. Después de que los destructores se fueran, Louie entró apresuradamente en el hechizo laberinto.
Observó a las personas que remaban para escapar y se las imaginó saliendo del lugar, lo que les permitió abandonar esta zona del océano de forma segura. Louie no intentaba ser benévolo, pero necesitaba que estos miembros de la tripulación regresaran con vida. Solo así podrían difundir los terrores de Cthulhu por todo el mundo. De esta manera, todos sabrían lo que sucedió en el Pacífico, así como el despertar del dios malvado. Este misterio se arraigaría entonces en los corazones de la gente. Si la aparición anterior de un dragón fue solo un aperitivo, entonces la aparición de Cthulhu confirmaría completamente la existencia de criaturas míticas. Detectar criatura después de regresar a las inmediaciones del carguero, Louie utilizó el hechizo Detectar criatura, que era similar a los bioescáneres infrarrojos. Esto le permitió detectar con total claridad si quedaban criaturas vivas en las inmediaciones. La visión de Louie se iluminó con una multitud de colores que recorrieron todo el carguero. Comprobó si quedaban miembros de la tripulación en el carguero y, si lo sabía, los despacharía rápidamente. Al parecer, todos se habían ido. Parecía que el Neversnar ahora estaba completamente en sus manos. Abrió las alas y atravesó la superficie del océano. Su enorme cuerpo aterrizó en el carguero y, sabiendo que el tiempo era esencial, se dirigió rápidamente a la zona de carga. Abrió las puertas con fuerza bruta y pronto vio las pilas de grano que había en su interior. Al ver esto, se rió de placer. Una revisión más detallada reveló que el cargamento transportaba principalmente trigo y maíz. Además de todo esto, había muchas otras verduras, frutas, carne de cerdo, de res y otros alimentos. Se podría decir que fue una buena cosecha. La capacidad del carguero era de 200.000 a 300.000 toneladas. Louie supuso que, en el peor de los casos, serían 200.000 toneladas. Louie tuvo plenamente en cuenta la tasa de consumo de la gente común de Sansoliel a un nivel económico similar al de la Edad Media. Tomó como ejemplo la cantidad que necesitaba, ya que solo los nobles podían comer 3 veces al día, mientras que la gente común solo comía 2 veces al día. Suponiendo que la población de Dragon City era de 100.000 personas y que cada persona comía 1 kilogramo de grano por día, entonces la tasa de consumo diario total era de alrededor de 100 toneladas. Si estos granos se conservan adecuadamente, podrían alimentar a los residentes de Dragon City durante 5 años. Aunque esto era solo una aproximación, Louie ahora podía garantizar que los residentes de su territorio no morirían de hambre. Esta es la grandeza de la civilización de la Tierra. El hambre no es un problema tan grande como para curarla, en realidad. Louie suspiró y luego habló. Cerebro inteligente, abre el agujero de gusano hacia Sansoliel. Usaré algunos pergaminos mágicos para invocar elementales que ayuden a sacar la comida de este carguero. Ahora que una de las necesidades básicas, la alimentación, estaba garantizada, podía empezar a centrarse en el desarrollo de su territorio. Capítulo 58. Aquellos que persiguen el misterio perecerán. Ta, 2 helicópteros surcan el cielo sobre el mar de China Meridional. Guibin se sentó en uno de ellos y miró la tableta que tenía en sus manos. En la pantalla se reproducía otro vídeo que había cautivado su interés. Después de la grabación del dragón en el Amazonas, fue el siguiente vídeo que se hizo viral en internet. Se titulaba La resurrección de Cthulhu. El vídeo comienza con un barco navegando por el océano con bastante tranquilidad. Al principio, las aguas estaban tranquilas y el cielo despejado, pero el aire circundante comenzó a distorsionarse. El horizonte, que antes era prístino, se oscureció y se volvió borroso a medida que el cielo y el mar comenzaron a difuminarse. Demasiado pronto, el barco pareció quedar aislado del resto de su entorno. Parecía como si lo hubieran transportado a un lugar completamente diferente. No pasó mucho tiempo antes de que el caos se desatara en el carguero. Se oían gritos de terror y disparos mientras la tripulación maldecía y corría. Pero parecía que había un orden en el caos. Todos ya no estaban paralizados mientras miraban hacia una dirección en particular. Con movimientos bruscos, el camarógrafo que filmaba el video giró el dispositivo de grabación hacia el área de interés. Justo en la popa del barco se alzaba una monstruosa criatura de forma pulposa y descomunal. El cefalópodo titánico parecía poner a prueba los límites de la cordura humana. Su grotesca apariencia parecía traspasar las pantallas de los ordenadores de todos los espectadores y apoderarse de sus corazones con una fría y tenaz garra de terror. Uno solo podía imaginar cómo se sentían los compañeros de tripulación a bordo del barco. Pronto el camarógrafo comenzó a hablar. Lo juro. Todo lo que ves aquí es real. Lo juro por Dios. Todo lo que estoy filmando ahora mismo es real. Soy miembro de la tripulación del Neversnar.
Estábamos navegando por el Pacífico y nos topamos con esta cosa. Este monstruo. Por alguna razón, comenzó a apuntar a nuestro barco. Jesucristo. Creo que se está arrastrando a bordo. No, 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 no. El monstruo, creo que está intentando hablarme. Es casi como si pudiera escuchar sus pensamientos. ¿Me estoy volviendo loca? Quizás te preguntes por qué sigo filmando a pesar de que casi todos los demás ya se han escapado. Respiró profundamente el camarógrafo y pareció calmarse un poco. Es por el dinero. Mi hija está muy enferma y su seguro médico no puede cubrir sus facturas. Así que, por favor, cree todo lo que ves en este video. Es 100% verdad. En ese momento, el monstruo pulpo soltó un grito agudo que rasgó los tímpanos. Rompió la compostura que le quedaba al camarógrafo. No te preocupes, Chloe, papá se asegurará de que recibas el mejor tratamiento posible. Y que te jodan con Medicaré. En medio del caos en la cubierta, uno de los compañeros de tripulación del camarógrafo gritó: «¡Salve, Cthulhu! Miren, amigos, alguien ya, jajaja. Alguien ya se volvió loco. Salve a Cthulhu. Salvemos a Cthulhu. Mierda, así que esto es Cthulhu. Es muy parecido a como lo imaginaba. Es como si estuviera repartiendo caramelos. Cógelos rápido. El amor paternal es verdaderamente digno de admiración. Solo por su hija, él se enfrenta a este tipo de peligro. Este extraño espacio borroso en medio del océano debe ser la legendaria ciudad de R'lyeh. ¿En qué parte del océano Pacífico se encuentra exactamente? Yo también quiero ir a ver al gran Cthulhu. Es demasiado aterrador. No hace mucho tiempo, apareció un dragón, y ahora está Cthulhu. ¿Estoy realmente en la Tierra? ¿Podría ser que me hayan transportado a un mundo paralelo similar a la Tierra? Seguiré dudando de todo. Si este es realmente Cthulhu, entonces la Tierra está acabada. Salve Cthulhu. Salve, Cthulhu. Las ventanas emergentes que inundaron el video hicieron que Guibin lo viera una segunda vez antes de cerrar la pantalla. Miró con curiosidad hacia el helicóptero y le dijo al líder del equipo que estaba a su lado: «Esta es mi primera vez en un helicóptero». «¿A dónde vamos?» «Lo sabrás en un momento. Por ahora, puedes relajarte». «¿Tienes alguna opinión sobre el vídeo?» El hombre gordo de mediana edad que estaba al lado de Guibin lo miró y preguntó. Guibin reflexionó un momento y decidió no hablar sobre la apariencia del monstruo por ahora. «Líder, ¿lo notó? Ese monstruo parecía no estar interesado en los humanos. Las bajas en ese video fueron todas causadas por ellos mismos o por accidentes. En lugar de cazar humanos, el monstruo parecía estar más interesado en el contenido del carguero. En cuanto a su contenido, no estoy al tanto de eso. Después de que se publicó el video, muchos expertos lo analizaron. También llegaron a la misma conclusión que tú. No esperaba que te dieras cuenta de eso después de verlo varias veces. El líder del equipo siempre pensó que Guibin era una persona de pensamiento rápido, lógico y bueno en el trabajo. Cuando trajo a Guibin al departamento, pensó que había encontrado a alguien bueno para hacer su trabajo por él, mientras él podía relajarse. ¿Crees que ese es realmente Cthulhu?, preguntó el líder del equipo con profunda preocupación. El líder del equipo no sabía mucho sobre la mitología de Cthulhu, pero después de ver el video, rápidamente adquirió una comprensión básica de las historias que la rodean. Después de ver y leer algunos materiales relacionados con la mitología lovecraftiana, solo tuvo una idea: la Tierra se acabará. La idea central de las historias de Lovecraft era que los humanos estaban solos en un universo frío y oscuro poblado por seres misteriosos y poderosos que podían aniquilar a toda la raza en un instante. Todos los que intentaran ahondar en los misterios asociados con estas entidades perderían la cabeza si tenían suerte. Y si no la tenían, bueno, la muerte sería un respiro. Es Cthulhu, pero no Cthulhu, dijo Guibin después de pensarlo un rato. ¿Por qué lo dices? El líder del equipo sintió que sus ansias de nicotina volvían a aparecer, pero como las normas de vuelo del helicóptero en el que viajaban lo prohibían, se abstuvo de sacar un cigarrillo. Cthulhu fue un monstruo creado por Lovecraft. Sin embargo, también existen muchas obras derivadas y parodias creadas por generaciones posteriores. Después de una breve pausa, continuó. Supongamos que Lovecraft estuvo expuesto a Cthulhu y se contaminó con él para crear esa novela. Supongamos también que otras personas también se contaminaron cuando crearon otras obras. Pero líder, debes saber que esas obras creadas fueron hechas por humanos, ¿y qué es lo que mejor hacen los humanos? Exagerar. Piensen en esas sectas que existen.
Siempre se jactan de su creencia de que el mal es la verdad del universo, pero observen la realidad. Dejando de lado si los dioses malvados son reales o no, esas personas deben haber encontrado algunos libros y simplemente usaron sus nombres para hacer creer a la gente, pero esos nombres eran solo criaturas de poca monta. El líder del equipo registró las palabras de Guibin. ¿Estás tratando de decir que los dioses malvados de la mitología lovecraftiana pueden existir realmente, pero no son tan incomprensibles como se los describe en los libros? ¿Que solo fueron descritos de esa manera debido a la exageración humana? Exactamente. También deberías saber que nombres como Azathoth son un galimatías lingüístico. Me inclino más a pensar que los nombres fueron inventados por humanos fusionando nombres y que estos monstruos son simplemente de la misma raza. Por supuesto, es justo llamar a estos monstruos dioses malvados debido a sus misteriosos poderes. He observado atentamente las expresiones de las personas en el video. Puedo decir que no fueron fingidas, pero el miedo parece algo exagerado, por lo que solo puedo suponer que los humanos sí se dejan torcer la voluntad por esos dioses malvados. El líder escribió todo lo que Guibin había dicho y dejó su bolígrafo. Tu idea era bastante lógica y podría ser cierta. Cthulhu y los otros dioses malvados podrían existir, pero no eran el tipo de dioses supremos involucrados en los misterios del origen del universo. Más bien eran un grupo de monstruos retorcidos con reputaciones infladas. Su existencia también podría ser una advertencia para nosotros, para cualquiera que quiera explorar los secretos del mundo. Advirtiéndonos de que al final tendremos que pagar un precio. Guibin, ¿crees que los humanos podrían derrotar a estos seres? No lo sé, Guibin negó con la cabeza. Cuando apareció Cthulhu, había destructores estadounidenses en el lugar. Uno de los capitanes del destructor parecía haber sido contaminado por el espíritu de Cthulhu y atacó a fuerzas amigas. Las palabras del líder del equipo sorprendieron a Guibin porque este tipo de cosas deberían clasificarse como información clasificada de los Estados Unidos. ¿Te sorprende que sepa algo que solo sabe el gobierno estadounidense, verdad? La respuesta está ahí. El líder sonrió y señaló con el dedo. Capítulo 59. Regreso a Ciudad Dragón. Los ojos de Guibin se dirigieron hacia la dirección que señalaba el líder del equipo. Siguiendo la línea de su dedo, vio un barco flotando en el mar. Flotaba suavemente sobre el océano y, por su apariencia, pudo decir que era el mismo del video que acababa de ver. ¿Este barco, cómo llegó aquí? Guibin preguntó incrédulo. Tampoco sabemos qué está pasando, dijo el líder encogiéndose de hombros. Estados Unidos usamos satélites para escanear el área donde Cthulhu apareció por primera vez, pero una vez que la distorsión en el área se despejó, el barco y el monstruo desaparecieron. Cuando encontraron el barco nuevamente, estaba en el mar de China Meridional. Como se trata de nuestras aguas, nuestra armada se apoderó rápidamente del carguero. Para obtener información sobre el cargamento del barco, Estados Unidos ayudó a proporcionar información sobre algunos de los descubrimientos que han hecho hasta el momento. El líder del equipo puso una expresión severa. La información que les transmití era originalmente de inteligencia estadounidense. Asegúrate de no decírselo a nadie más. Después de una pausa, continuó, temblando ligeramente. Bien. Otra cosa es la tripulación de la nave. Después de salir del espacio distorsionado, fueron recogidos por los buques de guerra estadounidenses. Aunque no hubo muchas víctimas directas del incidente, el trauma parece haber causado estragos en sus mentes. Sinceramente, el líder del equipo se habría sentido menos inquieto si el monstruo se hubiera comido a la tripulación. Al menos tendría más sentido, ya que se creía que ese era el tipo de cosas que hacían los monstruos. Pero la situación actual era bastante desconcertante. Ni siquiera podía empezar a comprender los motivos del monstruo. Mientras los dos conversaban, el helicóptero se acercaba al carguero y Guibin empezó a apreciar plenamente la escala de la nave. Si el monstruo parecido a Cthulhu empequeñecía incluso a esta enorme nave, ¿cuánto de grande era realmente? Sintió un hormigueo en la columna al pensarlo. El helicóptero sobrevoló el océano y dejó caer una escalera de cuerda sobre una lancha rápida que los esperaban. Guibin y el líder del equipo descendieron sobre ella y luego se dirigieron al barco. Al llegar, se pusieron trajes protectores y abordaron. El carguero estaba siendo estudiado por investigadores estadounidenses y chinos. Parecía que la búsqueda del barco era un esfuerzo conjunto de las dos naciones. Hasta el momento no había surgido nada particularmente interesante. Nada. No hay nada aquí, con expresión derrotada, el líder del equipo continuó. A pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho para buscar en el barco, no hay evidencia de que haya ocurrido nada en él.
En el video se ve la imagen del monstruo goteando baba sobre la cubierta, e incluso hay pedazos de su carne que volaron cuando algunos de los miembros de la tripulación le dispararon. Pero no queda nada. No se ha encontrado ni un solo rastro del monstruo. Es casi como si nunca hubiera existido. La puerta de la cabina del barco parece haber sido forzada por algo. A partir del análisis de los expertos, concluyeron que probablemente los tentáculos de Cthulhu hicieron el trabajo. En realidad, fue la cola de Louie, pero no se podía esperar que ninguno de ellos lo supiera. ¿Qué tipo de carga transportaba el carguero? Más de 200.000 toneladas de grano y todo se ha acabado. ¿Qué es esto ahora? ¿Todo ese sueño convirtió a Cthulhu en vegetariano? Bromeó Guibin. Nadie tiene ni idea. Hay demasiadas cosas desconocidas sobre estas criaturas. ¿Necesitan siquiera comer? Después de todo, son bastante diferentes de las criaturas de los mitos y leyendas de nuestro país. Tal vez no puedan subsistir solo con las energías del cielo y la tierra. Bien, no deberías mencionar el tema del cultivo inmortal. Eso es solo una ficción inventada en los últimos años. Es diferente en comparación con las antiguas criaturas sobrenaturales. Dijo el líder mientras continuaban caminando alrededor del carguero. Por cierto, líder, ¿podría haber sido todo un montaje? Preguntó Guibin. Jaja, esa fue sin duda una de las primeras hipótesis, pero es extremadamente improbable. Interrogamos a todos los tripulantes supervivientes y sanos y sus relatos de los hechos coinciden perfectamente. Además, los propios americanos enviaron un dron al espacio distorsionado y perdieron contacto con él al instante. Se puso una mano en la barbilla el líder del equipo, pensativo. Pero lo más extraño para mí es que tanta gente se haya vuelto loca al ver al monstruo. No se han encontrado rastros de hipnóticos ni alucinógenos, por lo que los expertos lo atribuyen a magia. Ya que es inexplicable, bien podría serlo. Guibin asintió ante las palabras del líder y preguntó. Entonces, ¿podría ser que Cthulhu no se manifestó en sí mismo, sino que fue una especie de sombra, o avatar? Después de todo, hay muchas historias de dioses que tienen múltiples encarnaciones. Tal vez lo que vio la tripulación fue solo una parte de la realidad. ¿Estás insinuando que hay mundos paralelos? Preguntó el líder, sumido en sus pensamientos. Creo que es muy plausible. Si no, ¿por qué no ha habido ningún suceso sobrenatural real durante tantos años? Si esas leyendas son parcialmente ciertas, ¿a dónde fueron esas criaturas de las leyendas? Ni siquiera dejaron fósiles. La única explicación que podría tener sentido es que se habían ido a un mundo diferente, uno cercano pero en última instancia separado de este. Pero ahora estas entidades están reapareciendo, ¿podría esto marcar el regreso de las condiciones que necesitaban para prosperar? Guibin comenzó a pensar con todas sus fuerzas y se le ocurrió una posible explicación. El líder pensó por un momento y dijo, esa también es una posibilidad. Si ese es el caso, debería haber algún tipo de puerta que conecte los dos mundos en el Océano Pacífico, así como en la selva amazónica. Pero sacudió la cabeza y volvió a pensarlo. Simplemente había muy poca información, por lo que por el momento solo podían hacer conjeturas. Todo seguía siendo pura especulación. Olvídense de eso. No hablemos más de esto. Miren este hermoso carguero. Es un regalo que nos dio nuestro país de manera gratuita, un carguero súper caro. El líder bromeó. Entonces solo necesitamos a alguien que todavía se atreva a utilizar este carguero. Guibin escupió. En ese momento, mientras las naciones de la Tierra se debatían sobre una serie de misteriosos acontecimientos, su culpable regresaba a su ciudad en San Soliel. Capítulo 60. No hay nada que un dragón no pueda golpear. Después de ser convocado por el señor de Ciudad Dragón, Marches corrió hacia la iglesia en la cima de la ciudad. Se había convertido en el nuevo palacio del señor de la ciudad. 2 días antes, el señor Dragón Caracolón le había ordenado que creara un pergamino con el atributo ligereza. También le había dicho a varios magos elfos que lo hicieran. Marches no se atrevió a cuestionar las órdenes de su señor y las cumplió rápidamente. Después de pasar 2 noches sin dormir, había logrado cumplir con la cuota requerida por Louie. En cuanto a por qué necesitaba tantos pergaminos mágicos, Marches ni siquiera planteó hipótesis. En su opinión, el gran dragón semidios podría querer magia conveniente por una razón u otra. Como criaturas naturalmente perezosas, los dragones rara vez se molestaban en aprender hechizos humanos. La concentración, la dedicación y el esfuerzo necesarios para armar hechizos en el sistema mágico humano era algo en lo que difícilmente podían invertir esfuerzo.
Se sentían mucho más cómodos confiando en sus habilidades raciales innatas y en sus linajes. Por supuesto, a medida que envejecían, su talento para la magia también crecía y aprender hechizos humanos era una tarea sencilla para ellos. Por eso se merecían su reputación de ejércitos de un solo hombre. Combinaban destreza física extrema y competencia mágica en un solo y letal paquete. Pero como los dragones a menudo solo usaban hechizos raciales, el rango de sus habilidades mágicas era bastante limitado. La gran mayoría de estos hechizos estaban más orientados al combate. Hechizos como ligereza no eran cosas que un dragón se dignaría a aprender. En opinión de Marches, el señor transportaría muchos objetos pesados. Esa era la única razón por la que les pediría que hicieran tantos pergaminos de hechizos ligereza. Aunque el señor era un semidios y podía usar el poder divino para hacer las cosas de manera más eficiente que usando el poder mágico, un semidios era bastante diferente de un dios real. Para los semidioses, el poder divino era un tesoro y era difícil de reponer. Por eso usar el poder divino para simular hechizos era demasiado derrochador. Si las cosas pudieran resolverse con magia, entonces sería mejor que desperdiciar el poder divino. En cuanto a por qué su señor no les pidió que lanzaran la magia directamente, decidió no entrometerse, ya que debería ser el secreto de su señor. Tal como Marches supuso, Louie tenía problemas para trasladar 200.000 toneladas de alimentos sin ninguna maquinaria moderna. Incluso si pudiera arrojar las bolsas por la puerta, sería un gran trabajo. Incluso si invocara a muchos elementales de tierra, aún le llevaría mucho tiempo. Por eso, dejó que los magos elfos y su sirviente crearan pergaminos mágicos con el efecto de reducir el peso de un objeto. Además, él mismo había movido los objetos para terminar el proceso antes de la fecha límite que había establecido. Cuando Marches llegó cerca de las puertas, vio al valiente pero frío general elfo. Hizo una reverencia y sonriente. «General Cisna, ¿también lo ha llamado Lord Caracolon?» Marcher bajó la cabeza y no la miró directamente a la cara, ya que era demasiado hermosa. Incluso siendo un anciano, sintió ciertos impulsos juveniles agitarse dentro de él. Pero los reprimió al instante. Este elfo era un explorador de rango legendario. Cualquier pequeño movimiento de su parte sería fácilmente detectado. Y si ella descubría que cierta parte de su cuerpo había reaccionado, podría simplemente cortarlo en un ataque de ira. No se sentía en absoluto rival para este elfo. Sí. Cisna miró ligeramente a Marches. Los elfos tendían a ser fríos con las razas extranjeras, y la obvia adulación de Marches la llenaba de repugnancia. Si no lo hubieran designado sirviente de Lord Caracolon, ella apenas le habría dedicado una mirada. Cuando Cisna se adelantó, Marches se enderezó y lo siguió. Escutió en secreto. «Va, eres solo un ranger de rango legendario. No eres gran cosa en absoluto». Aunque pensaba así, Marches seguía envidiando a los individuos de rango legendario. Después de todo, ese era un paso necesario para romper con la mortalidad. En todos los reinos, aquellos que podían alcanzar el rango legendario eran los favorecidos por los dioses. Alcanzarlo era muy difícil, y era especialmente más difícil para los magos. Tararear. Con tu belleza, no pasará mucho tiempo antes de que el amo se enamore de ti y haga lo que quiera. Jejeje. Marches mostró una sonrisa lasciva e imaginó al dragón presionando al pequeño elfo debajo de él y jugando con su cuerpo. No creía que esto fuera una perversión. El sentido común del mundo simplemente decía que los dragones eran increíblemente lascivos. Desde los animales de 4 patas hasta los humanoides de 2 patas, ninguna raza estaba fuera del alcance de sus instintos. De hecho, no había ninguna especie con la que los dragones no se atrevieran a acostarse. Debería encontrar una oportunidad para contarle esto al maestro. Tal vez pueda ganar algunos puntos. Durante los últimos días, Cisna había estado mirando a Marches con frialdad. Era imposible para Marches no sentir su disgusto. Impotente, solo pudo asentir ante su trato. Sin embargo, esto no significaba que lo aceptara con tranquilidad. Después de todo, él seguía siendo un mago de 7 anillos. Pero frente a Louie, no había nada que aceptar ni negar. Para alguien que había firmado el contrato de amo-esclavo, podía morir con solo un pensamiento de la otra parte. Lo único en lo que podía pensar era en cómo conquistar a su amo, que era un poderoso dragón semidios. En medio de sus pensamientos, Marches entró al palacio, pero cuando entró junto a Cisna, ninguno de los dos vio rastros del señor de la ciudad. Los dos no sospecharon nada, porque el aura de Louie provenía del exterior de la residencia. La elfa esquivó con cuidado las monedas de oro y las gemas que había bajo sus pies, temerosa de que la malinterpretaran.
Si el señor de la ciudad suponía que estaba tratando de robarle, el resultado sería desastroso. Pasando el magnífico y espectacular salón, los dos llegaron a la parte trasera del palacio. Allí vio al dragón dorado y montones de bolsas detrás de él que estaban apiladas formando una pequeña colina. La cantidad de ellos era verdaderamente exagerada. Tanto Marches como Cisna se quedaron estupefactos. El dragón los miró a ambos y habló lentamente. ¿Habéis venido?